Hola familia Vida Nueva, es un gusto que nos volvamos a encontrar, aunque sea por estos medios electrónicos. ¿Quieren saber por qué es importante perdonar? Pero antes vamos a orar. Señor Padre Eterno, te damos muchas gracias porque podemos tener comunión entre hermanos, aunque sea por este medio. Te damos muchas gracias por las bendiciones, empezando por la salvación que tú tuviste a bien darnos al morir por nosotros y darte toda tu vida por nosotros. Gracias te damos por esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdonar. Perdonar es un asunto complejo. Es un proceso que a veces requiere largo tiempo y mucha paciencia y una actitud proactiva y positiva. ¿Por qué y para qué? Son preguntas que van muy de la mano. ¿Por qué nos da razones lógicas y una o varias justificaciones para el comportamiento y nos lleva al pasado y también nos sitúa al presente? ¿Para qué? Nos da un sentido, una finalidad y también una utilidad al asunto que estamos tratando. ¿Para qué? Nos da perspectiva de escenarios futuros y su funcionalidad. Aunque a veces preguntar por qué y para qué también va a revelar algunas cosas de nuestro carácter o de nuestra naturaleza. Por ejemplo, nuestra obstinación, nuestra rebeldía, nuestro miedo a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, nuestras incompetencias e inclusive el no querer oír la voz del Señor cuando nos pide o inclusive nos manda algo, lo cual lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a recordar qué es el perdón. El perdón, antes que nada, es una decisión en conciencia. ¿Por qué? Porque para cuando tomamos la decisión de perdonar, ya hemos pasado inclusive por diálogos internos en donde hemos recordado y nos hemos sentido y sentidos tristes, enojados, molestos por esta situación. Es una decisión por parte de la persona ofendida de liberar a su ofensor, que a veces es supuestamente arrepentido o a veces no lo está, liberar al ofensor de su responsabilidad, con el propósito de una reconciliación, que a veces no siempre ocurre por las partes involucradas. Muchas veces el perdón es unilateral, como cuando alguien nos ha hecho daño y la persona o no es consciente de lo que ha hecho o no quiere hacerse responsable de sus actos o inclusive ya no está. Tal vez haya ido lejos y ya no tengamos contacto con esa persona o inclusive ya esté fallecida. Existen algunas razones por las cuales es importante el perdón. Recordando que estamos leyendo este libro, es este nuestro estudio, La libertad de perdonar, y que es de la sesión 3. Aquí vamos a ver 5 grandes porqués, guión, para qué es, acerca de perdonar. Porque, en primera, Dios nos da un modelo y Él es el ejemplo de la razón de perdonar. Desde el Génesis hasta el día de hoy, pasando por el acto de amor sublime del Señor Jesucristo, de morir por nosotros en la cruz, a causa de nuestra maldad y de nuestras fallas, para que las personas arrepentidas se reconcilien con Dios mismo, a fin de disfrutar de la paz y la alegría de que Dios nos ha liberado de nuestras culpas y pasadas, presentes e inclusive futuras. Bien, cabe señalar que existe una diferencia entre que cuando hay una ofensa, alguien esté arrepentida o
simplemente sienta remordimiento. Las dos son sensaciones molestas, incómodas, pero arrepentido tiene la decisión y la intención de dejar de seguir ofendiendo y dejar de causar daño a la persona ofendida. El remordimiento solamente es un sentimiento que causa malestar, culpa o vergüenza, pero prefiere evadir su responsabilidad y no arreglar el daño o la ofensa, por las razones que sea. Puede ser miedo, incompetencia o porque inclusive porque a la persona que ofendió, perdón, le conviene no pedir perdón. Cabe señalar que el estado o la permanencia de la ofensa o el conflicto activo en una guerra fría es como una cadena que aprisiona tanto al que ofendió como al ofendido. Están unidos por esa cadena. La segunda razón por la que Dios inclusive lo ordena, la vamos a encontrar en Colosenses 3, 12 y 13. Lo voy a leer. Colosenses 2, 12 y 13. Dice la palabra de Dios así. No, perdón. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí Dios nos está mandando perdonar. Efesios 4, 30 y 32 también nos hace referencia a esto. Y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que algo que nos debe de quedar claro, muy, muy claro, es que Dios siempre cumple su palabra. En Mateo 6, 14 y 15 vamos también a encontrar referencia a eso. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y ojo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La segunda razón es que perdonar a otro también nos lleva a estar bien y en paz con el Señor. Bueno, la tercera razón es que todos fallamos. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Nadie tiene esa autoridad. Nadie. Todos en algún momento hemos fallado. Ya sea por falta de amor, por codicia, por envidia, por ser chismosos, por ser mentirosos, por ser indisciplinados, por ser ignorantes o incompetentes. Siempre va a haber alguna razón por nuestra naturaleza humana por las cuales todos vamos a fallar. Y así una lista larga de cosas que van a determinar nuestro decir y nuestro hacer, que puede ser destructivo y malvado. De ahí que se hace necesario perdonar y solicitar perdón continuamente,
a cada rato, porque siempre la convivencia va a generar estas dinámicas, con toda la intención de cambiar para bien desde los pensamientos hasta las conductas destructivas. La cuarta razón es para liberarnos de la esclavitud del rencor y la amargura. Cuando hemos dicho que se ha dicho que el conflicto, cuando hay una ofensa, es como una cadena que aprisiona al ofendido y al ofensor. Cuando liberamos inclusive al ofensor, muchas veces unilateralmente, también nosotros somos liberados al perdonar. Si continuamos con esta actitud de no perdón, aunque no nos hayan venido a perdonar, a pedir perdón, nos va a mantener en un estado de enojo perpetuo, de rencor. Eso inclusive nos puede enfermar físicamente, porque eso también enferma a sí mismo espiritualmente. Muchas veces el que ofendió, a veces ni siquiera se dio cuenta de la ofensa, o si se dio cuenta, a veces no le importa. Y a lo mejor no puede pedir perdón, pero si no perdonamos, ese veneno va a estar siempre presente en nuestras vidas y va a causarnos mucho daño. Esa amargura, como ya hemos visto, también la Biblia nos hace mención de que debemos dejarla de lado. Aquí tal vez inclusive no puede llegar a la reconciliación, pero sí nos libera. El que perdona siempre va a ser liberado de todas esas cargas. La quinta razón es que perdonamos para poder acercarnos al Señor y pedir perdón de nuestra maldad y nuestras fallas. Sin culpas, sin remordimientos, en libertad y en paz con uno mismo frente al Señor. Mateo 18, 21 y 22 pregunta y responde que cuántas veces tenemos que perdonar. Ahí menciona una frase, 70 veces 7. Esto no significa que sea un número exacto, significa que es las veces que sea necesario. Pero ojo, en la medida de lo posible, también es una responsabilidad delante de Dios tener autocuidado de uno mismo, evitando que las ofensas y las conductas de los demás nos destruyan. También tenemos que autocuidarnos, física, psicológicamente y obviamente espiritualmente. Hay que evitar exponerse a personas malvadas que no se arrepienten de sus actos. Hay que evitarlo. Es una responsabilidad delante del Señor, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Conclusión. Perdonar es el acto que nos libera y libera al otro para que cada quien continúe su camino en libertad, responsablemente y pueda ser a sí mismo feliz. Al estar en paz con el prójimo, con uno mismo y lo más importante, con el Señor, con nuestro Dios. Bueno, pues esto es la breve reflexión que tenemos acerca de las razones por las que es importante perdonar. Les queremos hacer una invitación a que que permanezcamos en comunión a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram, de YouTube, y pues nos encontramos como IC Vida Nueva. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana y le damos muchas gracias a Dios por esto. Hasta luego.